Hola, buenas noches y bienvenidos a este su programa y lo prometido es deuda. Tenemos ahora a Anabel Reyoso que está con nosotros para hablar de temas de actualidad. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN y va a estar contestando también sus comentarios. Recuerden que aquí es un programa abierto, así que si usted tiene alguna pregunta puede dejarla en la caja de comentarios o mandarla al Messenger del perfil. Así que en primer lugar quiero darle la bienvenida y muchas gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, Sara, gracias. Es un placer para mí poder compartir en este espacio. Un saludo también a quienes desde ya pues se están conectando a la transmisión. Qué bueno que se promuevan espacios de debate, de llevar información a la población y obviamente necesitamos pues vencer toda la mentira, la desinformación que circula mucho en las redes sociales y también pues mi reconocimiento a esa labor que hace Sara desde estos espacios. Sabemos que no es fácil comunicar, trasladar información veraz y oportuna, porque el tema también del sentido de oportunidad, de que la gente lo lleve, lo tenga a tiempo, es una labor también que han estado pues llevando adelante Sara y que bueno, ahora también en este espacio de entrevista y que podamos intercambiar. Yo creo que el análisis de la realidad hay que hacerlo siempre de manera colectiva, se construye así porque tenemos diferentes experiencias en el día a día. A unos nos toca estar en un espacio, otros lo hacen desde otro lado, pero al final la realidad está ahí, la realidad se impone y obviamente por mucha propaganda, por mucha publicidad, pues la gente vive y en este momento una situación bastante compleja en el día a día. Así que ya en la mejor de las disposiciones de poder conversar. Gracias. Bueno, y ya hay comentarios aquí. Sixto Álvarez, saludos, buenas noches para usted también. Ricardo Benítez dice, saludos Sarita y a su invitada desde Indianápolis. Esaú Murga, bendiciones muchachas. Juan Félix Sainz García, saludos, dos mujeres valientes. Y a todos los que se están conectando, bienvenidos. Bueno, en este mundo de desinformación que vivimos y en esta lucha por la misma desinformación que tira el gobierno a través de sus canales, a través de sus cajas de resonancia, hay muchas cosas que se han quedado en la duda. Un tema de actualidad es la reelección porque hemos visto que ya se está cortando el día para que lleguen a inscribirse. Entonces está pues ahí que el presidente actual quiere ir por la reelección a pesar de lo que dice la Constitución. Hemos oído un sinfín de cosas, por lo menos del vicepresidente Félix Ulloa, hemos oído que se encontró un artículo, o hemos oído un montón de cosas y después que iba a renunciar. Ahora, en una entrevista, el diputado Jorge Castro dijo de que el presidente no tenía que renunciar, que el presidente solo tenía que pedir permiso y comparó el caso del presidente con una empresa privada. Así que voy a poner el video para que lo veamos y después hagamos una lectura junto con la diputada y ustedes, por supuesto, de qué es lo que en este caso el señor pretende. Aquí está. O el que ha ejercido los últimos 6 meses antes del nuevo periodo. Solo se lo circunscribe a 6 meses y por esa razón el presidente tiene que pedir permiso. No necesita renunciar. ¿Por qué? De nuevo, el que ha desempeñado, el que está en funciones. Si yo soy gerente de Ferretería Freun y aquí el compañero es el subgerente y yo pido permiso por 3 meses, por 6 meses, ¿quién desempeña? El subgerente. Sí. Yo no tengo por qué renunciar. Yo sigo siendo el gerente, pero el que está desempeñando es el subgerente. Entonces, si yo pido permiso, dejo de desempeñar. Lo único que tiene que pedir el presidente es permiso, ¿sí? Ahora, la renuncia, sí, los cargos de elección popular, como por ejemplo nosotros los diputados no podemos renunciar si no tenemos una justa causa, pero él no necesita renunciar tampoco, sino pedir permiso. Lo hace cuando sale fuera del país, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando sale fuera del país es por días, ¿verdad? O por 15 días, por una semana. Aquí es por 6 meses, es la misma manera. No, la verdad que no sabe. Mire, al pedir permiso él, precisamente el vicepresidente podría tener una
representación en cuanto al desempeño, porque lo que habla la ley y el 152 en la prohibición dice el que ha desempeñado. Entonces, si nosotros vemos el significado del término desempeñar es estar en función, ¿sí? Por lo tanto, el presidente no tiene que renunciar, tiene que pedir permiso. Así es. Quiero que quede claro eso. Ahora, si él pide permiso, el que podría entrar a desempeñar podría ser el vicepresidente de la República o el designado, pero usted sabe que el procedimiento en cuanto a los designados es un procedimiento legislativo. Entonces, estaríamos hablando de enero, diciembre, creo, para el tiempo que él tiene de pedir permiso. Ahora, para poderse inscribir, sí estamos hablando de que ya el periodo está establecido por parte del tribunal y el presidente considerará el día exacto. Entonces, sí he escuchado el rumor, pero es una decisión exclusivamente del presidente de la República. Ahí teníamos las declaraciones y antes de dar la lectura, quiero leer los comentarios. Dice Daniel Valencia, saludo, par de guerreras, salúdame, saludos Daniel, ¿cómo estás? William Pérez dice, reciban un cordial saludo revolucionario las dos, pero en especial para mi bella Anabel Belloso. Gracias por representarnos. Georgina López, saludos, dice, saludos Georgina. Cristina Cartadela, saludos a Anabel Belloso. Cristina Castaneda dice, la mejor diputada. César Sarabia dice, vamos con Anabel. Georgina López, Anabel Belloso 2024. Dice Daniel Valencia, mi cocholco constitucionalista. Julio Romero dice, la mejor diputada Anabel Belloso. Alfonso Recinos, abogados pícaros dicen que puede ser candidato con todos los poderes. También se habla de cambio de constitución y un reino de terror, 22 años. Jacobo Cruz, saludos a la diputada Anabel Belloso. Su coherencia y trabajo es descatable. Esaú Murgas, son sinvergüenza los puchabotones. Jael Varilla, Jael, ¿cómo estás? Buenas noches para usted también, César Ortiz. Bueno, hemos visto las declaraciones del diputado Jorge Castro, donde dice que ya no, que ya saludos Anabel, dice Marlon Jiménez, el trabajo realizado en la asamblea exige su continuidad. Adelante, diputada. Oscar Mejía, saludos Sarita y un abrazo a las dos. Dice que ya no necesita pedir permiso, renunciar, que solamente pedir permiso. Ya con esta, ya perdí la cuenta de cuántas veces han cambiado la versión, así que quiero preguntarle desde el punto de vista como legisladora, ¿qué opina de estas declaraciones? Que ya dice que ya no es necesario que renuncie, que solo pida permiso, y lo compara con una empresa privada, lo que es la gestión pública. Entonces quiero que nos diga cuál es su lectura acerca de esto. Bueno, sí, en primer lugar agradecer a todos los que están enviando sus mensajitos. Gracias por dar seguimiento también al trabajo que realizamos desde la Asamblea Legislativa y también desde el territorio. Un saludo a cada uno y cada una de ustedes. Gracias por esas palabras. Bueno, yo debo señalar y de una manera bien enfática, lo hemos venido diciendo y creo que habrá que repetirlo las veces que sea necesario. La reelección presidencial inmediata en El Salvador está prohibida. Es ilegal, es inconstitucional y da pena ajena escuchar a gente que se supone que estudió leyes, que se graduó, ¿verdad?, de jurisprudencia, que es abogado, estar tratando de argumentar o de defender algo que en la ley es claro. O sea, son 6 artículos en la Constitución, 2 de estos son bastante explícitos, o sea, no hay cabida, no hay por dónde buscar otra interpretación. El 152, el 154 son claros en decir que nadie que haya ejercido la presidencia en un periodo inmediato anterior puede, digamos, postularse o aspirar a seguir en ese cargo. Por lo tanto, no hay justificación, o sea, no hay justificación legal y nada de lo que derive de esta acción que violenta la ley, que violenta la Constitución, tiene tampoco una justificación legal. O sea, ¿por qué? Porque nuestra ley, al tener una prohibición expresa de decir nadie que esté siendo presidente ahorita puede participar para ser presidente en el siguiente periodo,
no ha desarrollado ningún otro tipo de procedimiento al respecto. Por eso es que uno los ve en buen salvadoreño patinando, ¿verdad? Con una cosa un día, con otra cosa otro día, encontrando artículos escondidos y sobre todo de este personaje que en otros momentos se jactaba de demócrata, de conocer mucho de las leyes, de defender los principios democráticos de un país, que caiga en ese absurdo de hablar cosas como que no es reelección, es un segundo mandato. Okay. Ustedes han escuchado cualquier tipo de incoherencia por las voces oficialistas que buscan defender esta, esa decisión que, como lo digo, es inconstitucional, es ilegal. ¿Y por qué? Creo que es importante que la población sepa y que haga el análisis. ¿Quién fue el último que aspiró a una reelección ilegal, inconstitucional, aun cuando esto está prohibido en nuestras leyes? Fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, allá en la década de los 1930, que lo hizo, aun cuando la ley lo prohibía. Imagínense a qué épocas nos estamos remontando. Y es que las leyes tienen un contexto histórico, o sea, tienen también un fundamento. Y en esto, la alternancia, el principio de alternancia es algo que se ha privilegiado en nuestro país. ¿A qué nos referimos? Que ahorita puede estar una persona, puede haber otra persona en el siguiente periodo del mismo partido, pero no la misma persona, porque está evitándose que alguien se perpetúe en el poder, que utilice esos espacios para favorecerse, porque uno dice, y entonces no hay nadie más en ese partido que pueda o que cumpla un perfil para participar en una elección presidencial. Ese es el mensaje también que ellos mandan y confirman que funcionan prácticamente como una secta, ¿verdad? Algo que además ya se ha venido pues evidenciando en múltiples ocasiones, que es un partido vertical, autoritarista, que lo mismo que vemos en el ejercicio del gobierno es lo que pasa internamente, que ahí nadie más cuenta. Prácticamente son desechables, ni siquiera aquellos que están más cercanos a la argolla de poder que representa el presidente y su grupo, ¿verdad? Y por lo tanto, Sara, creo que en esto hay que ser bien enfáticos. Es ilegal, es inconstitucional, no es cierto que con que pida permiso, no, es que eso no está regulado para ese caso, porque la prohibición es clara en torno a que la reelección inmediata de la presidencia de la República en El Salvador está prohibida. No él mismo lo decía en un video de una entrevista hace algunos años. ¿Qué pasó con ese del pasado, verdad? Con el que ahora está en el poder. ¿Por qué no quiere dejar ese espacio? ¿Por qué no dar paso a una alternancia? Si va a ser el partido de él que lo vuelve a ganar, pero ¿por qué tiene que ser él mismo, verdad? Haciendo un escenario, digamos, donde hay que explicarle a la gente, los partidos pueden participar siempre. El tema es que la figura presidencial no puede ir a una reelección inmediata. Puede esperar un periodo y aspirar después, puede esperar otros periodos, como sea que se decida, pero no puede ser inmediatamente. Más cuando yo creo que en esto no podemos dejar de lado otra reflexión de qué le ha servido a la gente para resolver sus graves problemas, esa fuerte crisis económica, que la gente ya ni comprar la comida puede, no puede alimentar a sus familias, que haya un control total por parte de una figura como quien hoy está en la presidencia, que tiene control en las otras instituciones, en la Asamblea Legislativa, en el órgano judicial, en la Corte Suprema de Justicia, si no es una agenda de prioridades de la población la que se está ejecutando. Por eso uno dice, al final quieren perpetuarse en el poder, quieren seguir concentrando poder, quieren seguir concentrando y abusando de los recursos públicos como lo han venido haciendo, a costillas de la gente, a costillas de la población más vulnerable. No quieren rendir cuentas, no quieren transparentar, no quieren equilibrios que hagan contrapesos y que pongan en evidencia todos los abusos de poder que comete este gobierno, todo lo que hace en materia de asignación de contratos, de las compras públicas a sus amigos, a empresas de dudosa procedencia, gente vinculada a su partido, funcionarios también que se han visto beneficiados a través de contratos millonarios, hasta diputados actuales en la Asamblea Legislativa, o sea,
todo eso es lo que está a la par, digamos, o detrás, porque no es lo que le plantean obviamente a la gente, pero es el verdadero motivo de ese afán y de ese capricho de cometer un acto ilegal, inconstitucional. Claro, aquí nosotros seguimos alzando la voz y exigiendo a las autoridades competentes que se apeguen a lo que la ley dice, que hagan cumplir la ley. Y en esto me refiero claramente al árbitro electoral, ¿verdad? Quien tiene, digamos, en este momento del proceso electoral, del calendario electoral, una responsabilidad bien grande, porque obviamente deben verificar si se cumplen o no los requisitos. ¿Y cómo uno va a validar un texto o un pedacito, un párrafo que va inmerso en una resolución de un tema que nada tiene que ver con la reelección presidencial por parte de unos magistrados y magistradas que fueron impuestos a puro golpe al órgano judicial por los diputados de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas y sus aliados, que solo apretar el botón llegan a la Asamblea? Y eso la misma gente lo dice, y lo llegan a apretar por aquello que les mandan de casa presidencial, aun cuando en muchas ocasiones, yo diría en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Quizás un 95, un 97% de las veces, nada tiene que ver con las necesidades de la población, pero bien que están validando este tipo de cosas que al final y a la larga lo que hacen es, y lo hemos visto, y por eso hablaba yo de un contexto histórico, que tiene que ver con dictaduras militares o gobiernos fraudulentos que se perpetuaron en el poder a través de la violación de las leyes, como este gobierno lo hace desde un primer momento, ¿verdad? Esta es una acción más que va en todo ese camino que ellos han venido recorriendo, ¿verdad? La militarización y la toma de la Asamblea Legislativa en el 2020, un claro hecho de abuso de poder, de autoritarismo, que quedó evidenciado a nivel mundial. Yo creo que desde ahí fue como una alarma bien fuerte que se encendió, ¿verdad? Y que nos puso en la mirada de la comunidad internacional con mucha preocupación, porque saben de dónde venimos, qué pasaba antes de la firma de los acuerdos de paz. Y por eso no es admisible que ellos, por satisfacer sus propios intereses de ese grupito chiquito que representan, estén pasando por encima de las leyes y sobre todo por encima de la gente, porque al final la gente no está viendo resueltos sus problemas, ¿verdad? O atendidas sus graves necesidades. Así es. Oscar Mejía, saludos a las dos. Antonio Elías, saludos a la superdiputada Anabel Belloso. José Lorenzo Alfaro González, saludos a Anabel Belloso. Estrella de Martínez, saludos. Compa Tommy, buenas noches. Guerreras, adelante y gracias por ser la voz del pueblo. Gracias por compartir. Sonia Costa, saludos. Katy Mejía, mi cocholco es un pícaro. Es el igual que todos los cuyabotones deberían desaparecer. Gran trabajo, compañera Anabel Belloso y Marlene Funes. Deberían perpetuarse como diputadas. Flora Ventura, es ilegal. Este Bukele es un parásito. Sonia Costa, saludos. ¿Cómo están? Antonio Basti. Conectado, Antonio, saludos. Dice Manuel de Jesús Callejas, quieren reelección para seguir ocultando su corrupción. Dice Alfonso Recino, diputado ex Micocholco, solo sabe la ley de la selva. Dice Tabo, Brian Nicolás, del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, viene a advertir a El Salvador de posible bloqueo y aislamiento internacional de consolidarse la dictadura. Eleonora Pineda, saludos a estas mujeres valientes. Edgardo Triguero, saludos. Cifredo Vladimir, saludos desde La Palma, Chalatenango, saludos hasta Chalatenango. Juan Olivares, las nuevas ideas solo hay focas. Juan Olivares, la reelección es inconstitucional. Jeffrey Arevalo, excelente invitada. Sonia Costa, saludos a su panelista. Sánchez Varela, buenas noches, Sarita, y a su invitada ya conectado. Saludos a todos los que se están conectando. Saludos a todos. Manuel de Jesús Callejas envió 99 estrellas. Ay, Manuel, muchas gracias. Ustedes no saben qué feliz me hacen con esas estrellitas. Miren, hasta así me hizo el corazón, pum, pum. Gracias, Manuel, de verdad, gracias. Rosaminta Guardado, a usted, a usted debieron de llevar el partido como candidata a vicepresidenta. Javier Pineda, ¿cómo está? Saludos a su invitada, Sonia Costa. Miguel Ramírez, excelente. Rafael Ábrego, saludos a esas mujeres con ovarios fuertes. Javi Martínez, saludos. Saludos, compañero comunicador. R. Delgado, saludos a estas dos mujeres. Jesús, ¿cómo está Jesús Arevalo? Saludos a las dos.
Oscar Recino, saludos. Georgina López, compartamos. Yamilian Boom, buenas noches, Sarita. Bendiciones a su invitada. Rafael Ábrego, en el FMLN hay gente capaz y honesta. Ahora la pregunta, hay mucha tela que cortar en este tema. Y aquí en mi perfil tenemos la costumbre de hablar con un lenguaje no técnico, sino que todos nos podemos entender. Y hay cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo, una ama de casa, pues se me salen. Quisiera que nos explicara, porque hay una ley transfuga, si todavía existe, si ya no existe, o si le aplicara a Bukele, porque actualmente Bukele no es un presidente bajo la bandera de Nuevas Ideas. Bukele es presidente bajo la bandera del partido Gana, del partido ese de gallegos y todo eso. Entonces, y él supuestamente se va a ir a inscribir bajo la bandera de Nuevas Ideas. ¿No le aplica a él la ley del transfugismo o sí le aplica? ¿Y qué es la ley del transfugismo? Sí. Bueno, gracias por la pregunta, Sara. Es importante para quienes nos están sintonizando a través de la transmisión que sepan que a partir de una resolución de una sala de lo constitucional, que no es esta ilegítima, ¿verdad? Sino que una sala anterior, pues hubo que legislar en torno a este tema. Lo que quiere decir el transfugismo, lo que regula el transfugismo es evitar que un funcionario que fue electo bajo la bandera, en este caso de un partido, no pueda participar en una elección siguiente del periodo del que fue electo bajo otra bandera. Porque hubo un argumento para ese momento, ¿verdad? En torno a esa resolución, donde se explicaba que esto puede constituir un fraude al elector. ¿Por qué? Porque quien te puso en un momento cuando ganás, digamos siendo diputado, en este caso presidente bajo la bandera de un partido, obviamente, bueno, pero ahí no quiero mezclar. Voy a referirme a diputados, a alcaldes o concejales. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque ya les mencionaba hace un momento, no hay nada que norme procedimientos para casos de reelecciones presidenciales inmediatas, porque eso está prohibido. Y en el caso del transfugismo, tampoco considera la figura presidencial porque está prohibido reelegirse inmediatamente. O sea, ahí tiene que ver más en un tema ético también, o sea, y obviamente sabemos que no tienen ética, ¿verdad? Que con tal de cumplir sus caprichos pasan por encima de cualquier cosa. Y es por eso que tampoco es que en la ley de transfugismo, que aún sigue vigente, al menos por el momento no se ha quitado esta prohibición dentro de la ley, no se considera esta figura en el marco de la elección presidencial, porque no está permitido que ningún presidente aspire a ser presidente en el siguiente periodo. Por eso no estaba ahí. Y como la ley dice, en este caso de la prohibición por el transfugismo, que tampoco, en mi caso, digamos, o casos que hemos visto en este periodo, sabemos que muchas personas siendo funcionarias bajo una bandera que fueron electas para el periodo 2021-2024, sobre todo más en el territorio, casos de alcaldes, recordarán que hubo una época de éxodo, ¿verdad? De desbandadas salían de ciertos partidos, nosotros no fue la excepción, sin embargo no fueron tantos casos. Esas personas que habían sido electas bajo una bandera para este periodo no pueden participar bajo otra bandera para ese cargo en este proceso electoral 2024. Por eso ahí es otro, digamos, ejemplo claro que confirma la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Por eso ellos ni encuentran qué decir cuando les preguntan sobre este tema, porque no hay argumento para ello. No se puede. Y por eso yo sostengo que cualquier cosa que se derive de la aspiración ilegal, inconstitucional, de la reelección, es ilegal, es inconstitucional. O sea, no tiene sustento, no aplica, porque no está considerado en nuestro marco normativo. O sea, y por eso las interpretaciones que se hacen a conveniencia y sobre todo por personajes que
tuvieron el valor incluso de aceptar ser colocados en un espacio, aun cuando no correspondía, cuando no era tiempo, según los periodos, y cuando no fue bajo los procedimientos que la ley manda, y hablando específicamente de la Sala de lo Constitucional, salen haciendo una interpretación a conveniencia del partido Nuevas Ideas y del actual presidente, obviamente responden a una agenda de intereses particulares de este instituto político, de este partido, y del personaje que hoy está en la presidencia. No es una interpretación de ley. Y miren, no es la primera constitución que tiene la prohibición en el país. La mayoría de las constituciones lo han tenido prohibido. Ahí en las redes sociales vemos cómo personas que son constitucionalistas o historiadores hacen un recuento del por qué esta situación. Y yo acá vuelvo y repito, la reflexión para la población es cómo está su condición de vida ahorita. Que vea cómo hay una persona ahí que se quiere perpetuar en el poder, concentrar poder total, a pesar de que ha sido incapaz de resolver los graves problemas que la población está planteando, no de ahorita, sino de el periodo completo de esta presidencia de la República, o sea, ya 4 años, ¿verdad? Que están ahí y no han sido capaces. Y ahí decía alguien en los comentarios, reelección para tapar la corrupción, y eso sin duda es así. Vemos cómo continúan decretando en reserva la información pública, que es derecho de la gente conocer esta información, tener datos, saber cómo se está usando el dinero que todos y todas pagamos cuando pagamos impuestos, conocer si hay planes, si hay programas, porque si no se conoce eso, ¿cómo vas a medir? ¿Qué indicador vas a decir? Ah, sí, cumplió tal cosa. Si miren en la propaganda, en la publicidad, ustedes ya ven que son expertos para ofrecer cielo, estrellas y todo. Pero a las horas de las horas en el territorio la gente sigue sin ver resultados, con las escuelas abandonadas, sin comida en las escuelas, las calles en mal estado, el tema de la crisis económica con el alza de los precios, en fin. La reflexión por eso la debemos hacer de esa manera integral. Una cosa es clara, la reelección presidencial inmediata en el país es prohibida. Por eso en ningún otro marco normativo hay referencias a procedimientos o a algo que sea o tenga vínculo con eso, porque no está considerado en nuestra ley. Por eso ellos, cada cosita que vayan haciendo en torno a eso, le suma más puntos, digamos, a su incumplimiento y violación de las leyes, que además no es de extrañarse si las han venido violentando desde el primer día. Así es. RB Delgado, saludos, dice Bernabé Argueta, dice, ha sido la mejor diputada que ha sabido defender a las víctimas del régimen de excepción. Adelante, habemos muchos que la apoyamos. Gracias por ser la voz de los sin voz. Bendiciones. Tabo. Constitución en el artículo 131, inciso 16, es obligación de la Asamblea desconocer a un presidente que terminando su periodo quiera reelegirse. En tal caso, la Asamblea elegirá un presidente. Elius Arabia, saludos Sarita. Sabemos que este gobierno solo maleantes hay. Rafael Ábrego, las focas están sacando la dona, dice. Aniceto, dice, Aniceto Porcisoca, un fraternal saludo revolucionario para ti, Sara Monro, y para la compa Anabel Belloso de mi trinchera en el sur de California. Las dos son excelentes guerreras. Bernabé, gracias Sarita por esta oportunidad. Dice Reni, insurrección. Un sistema de violencia con violencia se derriba. Silfredo Vladimir dice, si quiere violar la Constitución con una sala genuflexa, golpista, técnica, puede el clan pasarse las leyes secundarias por donde quieran. Bernabé, nuevas ideas ya son disco rayado culpando a los gobiernos anteriores. Ellos han tenido todas las entidades a su favor y aún siguen llorando buscando culpables. A puro régimen venden un país diferente sabiendo que hay muchos inocentes presos. José Ramírez dice, un saludo fraternal Sarita, excelente programa, excelente panelista, de la compañera diputada Anabel Belloso, gracias por estar actualizándonos. Salvador Ernesto Flores Cornejo, saludos Anabel, la historia se encargará de esos sinvergüenzas corruptos, así como de todos aquellos que apoyen ciegamente a esos ilusionistas. Vive el FMLN. Dice Rafael Ábrego, apoyo total
desde todo el medio oeste de la Unión Americana. Buki, Edgar Bonilla, Katy Mejía, saludos a todos los que se están conectando. Hay muchas versiones y hay muchos rumores y hay algunas teorías que andan revoloteando, como decir que vino un representante de Estados Unidos a hablarle las orejas, o como decir de que el señor presidente ya no va a renunciar, sino que va a pedir permiso por un aspecto de miedo, por perder el fuero. Sabemos que hay un montón de demandas, incluso en cortes internacionales de violación de derechos humanos. Hay un montón de demandas pendientes. Hay investigaciones también en lo que es de dinero. Hay investigaciones de funcionarios muy cercanos y que lo pueden salpicar. Muchos están en la lista Angel y no por ángeles, sino porque están señalados ahí. Hay muchas cosas que se dicen en torno a que él, si no se logra reelegir, pues entonces algo le puede caer la ley. Pero también tenemos por otra parte que todos los gastos y toda la información está en reserva por 7 años. ¿Y será que toda esta gente va a estar blindada 7 años? Porque de aquí a 7 años, a saber si todavía existiremos. ¿Cómo? ¿O será cierto este miedo que tienen a ya no estar en el poder y que le caiga la justicia? Que la divina no se van a salvar, pero la justicia de las leyes, ya cuando el sistema judicial ya vuelva a su normalidad y cuando ya hay un equilibrio de poder, ¿existirá ese miedo por parte de ellos? Bueno, yo creo que cada una de esas decisiones que van tomando al modificar leyes para proteger la corrupción, todo el mundo recuerda la famosa y muy conocida, porque así la bautizó la gente en las redes sociales, la ley Alaví, que es una ley realmente bastante perversa en el sentido de tratar de legalizar la corrupción, poniendo un escudo protector a aquellos funcionarios que habían estado ya cometiendo actos. Y esto porque no lo ha dicho solamente una voz. Recordemos que ya habían procesos abiertos de investigación, tanto desde la Corte de Cuentas, la Fiscalía, antes que ellos vinieran e impusieran a un fiscal a la medida del gobierno. Los 12 casos de corrupción que documentó la CICI, es que ahí es otra incoherencia más, ¿ve? Y cómo son de mentirosos, porque en campaña ofrecieron crear esta comisión para combatir, ¿ve? Y supuestamente combatir la corrupción, pero cuando vienen quienes formaban parte de esa comisión y dicen, miren, están estos casos, se documentan, se dan a la fiscalía, pues ahí la solución fue no, la deshago, ¿verdad? Ya no. Me está señalando a mí y ahí ya no. ¿Por qué entonces señalar y decir, aquellos fueron corruptos, pero cuando sus funcionarios están siendo fuertemente señalados, hay indicios, hay documentación e incluso investigaciones que ya iban en curso? Pareciera que no, ¿verdad? Que no es corrupción, ahí ya no, ahí cierran los ojos, se hacen los de oídos sordos y nada pasa. Entonces, en esto, definitivamente continuar controlando y tener, digamos, poder desde las instituciones, el poder formal desde las instituciones, le conviene. Han decretado en reserva información de una gran cantidad. Bueno, cada día creo yo que conocemos que otra cosa más está en reserva. ¿Y por qué? ¿Cuál es el miedo, verdad? Esa es la pregunta que se hace. Yo creo que la población también la debe cuestionar. ¿Cuál es el miedo de estar ocultando la información? Si quien oculta algo es porque no quiere que se den cuenta que estás haciendo mal las cosas, porque si estuvieran haciendo bien las cosas, si estuvieran cumpliendo con las leyes, haciendo un buen uso del dinero público, que es el dinero de la gente, ¿por qué voy a estar tapando la información? Si eso ha sido un logro de la población a través de los años, de ir teniendo leyes para la transparencia, instituciones para defender el derecho a la información, pero hoy lo que vemos, incluso desde esas instituciones, son graves retrocesos que para lo que están ahí es para validar
que se violenta el derecho de la población a tener información. Y entonces, claro que esa es una de las motivaciones principales de querer estar nuevamente un periodo más desde la presidencia de la República. Y acá decía algo Sara, en el sentido de que, miren, ellos hacen el show y obviamente aquellos que son más desechables, vean, los exponen y hacen ahí la pantomima de que están tomando acción bajo ciertas cosas. Pero, por ejemplo, en algo que es reciente, en la captura del expresidente Van der Sal, yo ahí me pregunto, ¿qué más habrá de fondo? ¿Quién más estará inmiscuido, involucrado que otros funcionarios? Porque no creo que esa persona actuara o actúe solo, ¿verdad? El tema es que no lo vamos a saber porque no hay una aplicación de justicia de manera imparcial, ¿verdad? Siempre hay sesgos, parcialidad, una agenda más desde los fines electoreros del gobierno que de aplicar verdaderamente justicia o de que la población conozca la verdad. Pero ahí definitivamente yo creo que deben haber cosas, ¿verdad? Que en algún momento, y por la pregunta también que hacía Sarita, las vamos a conocer. Miren, los procesos son así, ¿verdad? Hasta lastimosamente, y por eso hay que rescatar siempre la memoria histórica para no volver a repetir, ¿verdad? La historia o de volver a cometer errores que hemos tenido en otras épocas de la historia de nuestro país. Pero ellos, como saben eso, violentan también de manera recurrente la memoria histórica o tratan de desconocer todo el proceso que hemos vivido como país. Y lo hacen porque al final quieren aplicar las mismas recetas que otros aplicaron en plenas dictaduras, gobiernos autoritarios, que concentraban poder donde no habían pesos y contrapesos. Pero va a pasar, y yo creo que una de las señales más grandes que hemos tenido en estos últimos meses es en los mismos sondeos de opinión. Uno debe leer todo el sondeo de opinión, a irse a ver los detalles, no solo darle publicidad o promocionar aquella diapositiva o gráfica en la que me veo favorecido. No, uno debe leer el contenido total. Obviamente, muchos de ellos provienen de casas de sondeo, que realizan sondeos de opinión, estudios de opinión pública de manera permanente, continua, tienen una experiencia, tienen prestigio y obviamente uno debe ver esto como una herramienta también para toma de decisiones, porque al final estamos ejerciendo la función, somos también parte de un partido político que tiene un compromiso realmente de cara a la gente en un contexto como el que vivimos. ¿Y por qué a qué me quería referir? La gente ahí ha dicho, no en uno, sino que como en 3 de estos sondeos, que es necesario un equilibrio. La gente misma ha expresado en su mayoría, en más de un 80%, entre que de nada o poco le ha servido la Asamblea Legislativa actual con esa correlación que tiene. Porque alguien mencionaba ahí, este gobierno tiene el Ejecutivo, tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa, tiene magistrados impuestos por ellos en la Sala de lo Constitucional, y entonces, ¿por qué no le hace a la gente, digamos, no le pone atención a los reclamos de la gente o a las peticiones y las necesidades de la población? ¿Por qué no está eso en la agenda? Porque no tienen voluntad. Tienen los votos, pero no tienen la voluntad y no tienen compromiso real con nuestro pueblo, con los más vulnerables, sobre todo con los grupos de población más vulnerables, que son los que dependen prácticamente de los servicios públicos, de un programa social, de un proyecto, que son los que hoy por hoy prácticamente se encuentran abandonados, sino por gusto. Vemos en los mismos datos del gobierno, en lo poco que aún tienen que hacer oficial, porque si no, ya sería el colmo, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con las encuestas de hogares de propósitos múltiples que decía el cierre del 2022, y yo sé que en el caso del 2023 no va a ser diferente, incluso se va a agravar por lo que hemos estado viendo que se vive en el día a día en nuestro país, que la pobreza haya incrementado, que la pobreza extrema se haya duplicado con respecto a lo que había en el 2019 al cierre del anterior gobierno. Ahí están los datos, y más que un número,
Lo que debe acá llevarnos a reflexionar y a preocuparnos es que se trata de vidas, o sea, son familias que están conformadas por 3, 4, 5 personas. Y cuando hablamos de pobreza extrema, acá a lo que nos referimos son los casos donde hay familias que pasan comiendo salteados, si es que logran comer tal vez un tiempo en el día, o casos bastante alarmantes donde ya se señala que hay familias que no comen 1 o 2 días. O sea, hay una inseguridad alimentaria. Y hago todo esto porque obviamente ellos quieren seguir en una burbuja, que es para ellos nada más, y para un grupo bien selecto, que es el que se está beneficiando de los fondos públicos a través de contratos millonarios y quién sabe qué más otras cosas, ¿verdad? Que como lo digo, en algún momento lo conoceremos, porque la gente compara. Y hoy puede decir eso. Teniendo ellos todo el control de las instituciones, ¿por qué no quitarle el IVA a la canasta básica? ¿Por qué no regular los precios de los insumos agrícolas? ¿Por qué no aprobar una ley de insolvencia, que es una propuesta también nuestra, que la presentamos desde el 2021? ¿Y a qué me refiero? En aquellos casos que tenemos crédito, yo creo que en El Salvador la mayoría de gente obviamente tiene que recurrir a un préstamo porque no alcanza con los ingresos. Y ha habido casos donde hay motivos justificados de que porque la gente no puede pagar, no porque no quiera, sino que porque no puede. ¿Por qué no le va a dar una alternativa? ¿Por qué los bancos sí le dieron un salvataje al gobierno diciéndole que le puede pagar lo que le tenía que pagar en un año dentro de 2, 3, 5, 7 años? Y a la gente no le dan una alternativa. Aquella que ha quedado sin trabajo, que pasa por una enfermedad terminal. Hay una serie de causas que nosotros enlistábamos ahí, pero todas esas propuestas están ahí engavetadas. Unas ni siquiera han pasado a comisión a partir del año pasado y ellos creen que nos afectan a nosotros. No, sí, el problema es que afectan a la gente y lo peor es que son incapaces de presentar alternativas reales. Yo creo que todo eso está en la valoración de nuestra gente, de nuestra población. Quizás ahí de manera bien calladita, por el mismo miedo, ¿verdad? Que uno entiende, al final somos seres humanos y este gobierno, una de las herramientas que ha utilizado y está utilizando y es experto para eso es el tema de meter miedo a la gente. Y uno de los mecanismos que utiliza es el régimen de excepción. Alguien hablaba por ahí. Obviamente a través del régimen de excepción, con esas capturas de miles de personas inocentes, o de sindicalistas o de líderes comunitarios, la gente tiene temor de expresarse, porque la amenaza, así como lo han denunciado, por ejemplo, los vendedores del centro histórico, de que le dicen, mira, te quitas, vea, o si no te aplicamos el régimen de excepción, hay mucha gente que no se expresa de manera libre por eso. Y yo por eso no dudo que en esos sondeos ya se empieza a reflejar eso, ya se habla de los derechos humanos, la gente habla de la necesidad de un equilibrio. Y al final, pues creo que obviamente por mucho movimiento tramposo que ellos hagan, porque juegan sucio, yo no sé cómo se pueden sentir orgullosos si son tramposos, a modificar reglas electorales a última hora para verse ellos favorecidos, por mucho también que hagan argumentos falsos, ¿verdad? Y que mientan y digan cualquier cosa, son tramposos. Pero al final, por más cuentas alegres que hagan, el sentimiento de la población, la valoración de la gente, no es lo mismo que se tenía en el 2021, porque la gente ya experimentó qué significa que estos estén en estos espacios, ¿verdad? Que ellos estén en estos espacios, si al final no le trae beneficios a la gente. Así es. Dice Sánchez Varela, dice, emborracharon de publicidad a este país, dice, y a la comunidad internacional. Parte de esa reserva que han impuesto se debe al defalco económico que se le ha hecho a este país, meterle tanta plata a la imagen del personaje en el poder. Saludos, Oscar Mejía. Dice, saludos, luchadoras incansables, dice Mario Cruz Girón. Pronto veremos el fruto de su esfuerzo. Lina Argueta, saludos. Juan Félix dice, póngale una demanda al presidente por violar las leyes. Rafael Ábrago, el PLL y su clan maquiavélico están sacando el yoyo. Dice Reni, si se reelige, nos vamos a la insurrección.
con el frente o sin el frente, con arena o sin arena, dice. Manuel Calleja dice, reelección o prisión, así es. Tienen miedo. Portillo, Tony, saludos. Dice Tavo, el primer artículo de la Constitución al respecto es el más claro, el artículo 88. Yo siempre he dicho que en los comentarios hay una gran sabiduría, como usted no se imagina. Si usted quiere asesores un día, venga a revisar los comentarios, que aquí está la sabiduría. ¿Cuál es la ruta? Nargueta, sacarle, bueno, le contesta. William Pérez, reciban un cordial saludo desde Los Ángeles, California, excelente programa, dice. Dice Reiner Van de Sal, financiaba el programa Las Cosas Como Son. Era para ayuda a Natán, disfrazado de pauta publicitaria. Eso es parte de la corrupción de Van de Sal. Rafael Abrego dice, qué lindo hablan, todas, dice. Tirso, saludos Sarita y saludos Anabel. Tavo dice, artículo 154, el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Capacidad 100%, dice Georgina López. Dice Lina Argueta, el de Van de Sal le dio préstamos a la familia de la Colocha. Juan Félix Sáenz García dice, la privatización de los fondos FODES. Dice, Maravilla Traviesa, bendiciones Sarita, excelente invitada. Bendiciones, licenciada Bellosa, que Dios la bendiga y la proteja. Tavo, artículo 75, habla de quien promueva la reelección. Pierde los derechos de ciudadanos. Rafael Ábrego, a todo el clan Bukele le espera la cárcel. Ricardo Benítez, ¿qué pasó con la visita del secretario de los Estados Unidos? ¿Saben algo? Alejandra Méndez, saludos y buenas noches. Linda, saludo, Linda Honrada, saludos valiente guerreras. Dice, jaja. Saludos, mi bella guerrera. La felicito por su excelente labor. Soy 100% opositora a este narcogobierno. En el 2024 van para afuera todos los puyabotones. Están sacando muchas cosas de Van de Sal y parece que ellos tenían el fondo Bitcoin. Que el fondo Bitcoin junto con este fondo de Google tienen muchas cosas en común. Las cosas en común que yo le veo es que en las dos cosas nos vendieron humo, porque el Bitcoin ha servido bueno, a los de arriba, para muchos lavaderos y pues también ha servido para un montón de estafas. Incluso hay un seguidor por ahí que le llegó una cuenta clonada suya, que mándele un saludo ahí a Carlos. Y dígale Carlos Rodríguez. Dígale que no es usted, acláreselo aquí. Han dejado la puerta abierta a muchos estafadores. Lo mismo con Google. A mí me escribió un muchacho que está bien cercano a los call centers y me dice, Sarita, si Google tiene tiempo de trabajar aquí, ellos trabajan con la empresa Telus, me dice, y además no son ni ellos, sino que van a contratar a otra empresa. Y la pregunta es, ¿y quiénes están metidos en esta empresa que van a contratar? Esto está igual como la DOM, que quiénes son de esa empresa. Entonces, tanto como el Bitcoin, como la DOM, esa nueva, el constructor El Salvador, como Google, yo siento que en estas tres cuestiones nos ha vendido humo. ¿Qué piensa usted, diputada? Es así, eso sin dudarlo. Yo realmente no entiendo cómo son capaces de mentir de forma tan descarada, ¿verdad? Son mentirosos y se las ingenian para decir cualquier cosa. Al final, en esto, el tiempo ha dado la razón en cuanto a nuestros cuestionamientos y lo que hemos señalado en su debido momento del por qué no deben darse esos pasos. Así lo hicimos con el Bitcoin, lo vamos a seguir diciendo porque es inconcebible, inaceptable, irresponsable que ellos sigan asignando recursos públicos para esto en lugar de priorizar en otras cosas que la gente necesita. Porque si no, que la gente, yo sé que quienes nos están viendo están bastante conscientes, están muy informados, lo que decía Sarita, que en los comentarios pues quede en evidencia, pero es importante que se lo traslademos a aquella gente que aún todavía, digamos, cae en esas mentiras, ¿verdad? De la propaganda y que al final uno entiende, si miren,
pasan bombardeados por esa propaganda, gastan millones, que además todos y todas también los pagan a través de los impuestos, ¿verdad? Porque de ahí salen esos dineros, pero en el caso del Bitcoin, ellos siguen encaprichados. Entonces ahí la única razón que puede existir es que alguien se está viendo beneficiado de eso, que no nos hemos dado cuenta todavía, pero que en algún momento sin duda lo vamos a saber. Porque miren, en el caso del Bitcoin, es una pérdida social y así se puede denominar. Y es lo que les decía, en lugar de estar despilfarrando y haciendo fiesta como que fuera dinero de ellos en eso ya pudiera estar o se hubiese podido invertir. Ya no, bueno, en el caso del fideicomiso, que sí Bandesaa lo administra según la ley, ¿verdad? Habría que ver que rinda cuentas en torno a ese tema. Son 150 millones los que pasaron por la Asamblea Legislativa, pero en total en esa aprobación eran más de 200, creo que eran 205, algo así, millones, porque ahí iban lo que se iba a pagar por el bono y en fin, otras cosas más, que a la larga también se comprobó que iba a servir para estafas, para usurpación de identidad, en una población altamente vulnerable, ¿verdad? Y aún así a ellos no les importó. Y aun cuando la gente les ha dicho es un fracaso, es una medida fracasada de este gobierno, el Bitcoin es una medida fracasada, la gente lo rechazó desde un inicio, incluso antes que entrara en vigencia en septiembre del 2021, porque acuérdense que se aprobó en junio. En ese lapso de tiempo, la gente se pronunció porque se derogara, porque no fuera considerado una moneda de curso legal, porque eso además le mete incertidumbre a un país que de por sí, como muy bien también lo han señalado en los comentarios, tiene serios problemas de finanzas públicas, ¿ya? Tiene serios problemas en torno al dinero, al manejo del dinero de la gente, porque son incapaces, son improvisados en cierto sentido, porque yo creo que ellos tienen, pues claro, cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Pero en eso de que van como probando y experimentando, pues arrastran a la gente, y lo vuelvo a repetir, a los más vulnerables con mayor fuerza. Eso fue el Bitcoin. Google, ¿qué dijeron ellos? Viene una inversión y no sé qué, pero se les olvidó mencionarle a la gente un pequeñísimo detalle de más de 500 millones, ¿verdad? Que es lo que al final se terminó aprobando. Un marco normativo, una ley que lo que dice en su contenido es que las instituciones públicas van a tener que hacer contratos. Ahí queda, creo, en esa redacción, porque no dice exclusivamente Google, y obviamente es a través también de estas otras empresas que empezamos a conocer por ahí los nombres, porque se pronuncian públicamente, no porque el gobierno lo haga de manera transparente, que se tienen que comprometer con contratos, acuerdos, así deja la redacción, al menos, o sea que puede ser más todavía, por 500 millones, así dice la redacción, de al menos 500 millones. Y cuando ese al menos, es que puede ser mucho más. Y lo hace para un periodo de 7 años. ¿Y qué supimos un día de esto? Ah, que el acuerdo que el gobierno firmó con Google, ¿qué pasó? Está en reserva también, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes cómo juegan con la gente. Lo vimos la semana pasada con un tema tan sensible de el recorte a diferentes instituciones, pero el que mayor recorte tuvo fue educación, con más de 60 millones que le quitan para pasarlo a Hacienda, y en ningún momento ahí dice que eso es para el MOP o la DOM, que él lo dijo todavía en una cadena. En una declaración pública el presidente sale diciendo no, en ningún momento se le ha quitado, y de ribete los diputados que solo aprietan el botón empiezan a repetir lo mismo. O sea que son los que votaron ese día por eso y ni siquiera prestaron atención quizás cuando lo estaban leyendo en la plenaria, y ni siquiera se tomaron el tiempo por un mínimo sentido de responsabilidad que ojalá tuvieran, pero ya sabemos que no lo tienen, de leer después lo que habían aprobado. Entonces ahí en ningún lado dice que eso va para el MOP o va para el ADON. Dice claramente que es para obligaciones generales del Estado. Y si la gente va y revisa en Hacienda qué contiene obligaciones generales del Estado,
Ahí hay cualquier cosa, pago de seguros médicos, hay pago, en este caso, de obligaciones del gobierno o del Estado con organismos internacionales, que son los que después dan crédito o prestan dinero. Hay para pago de pensiones, creo, complementario del caso del IPSFA, en fin, hay otras cosas, pero no es cierto que vaya para escuelas. Y aún así repiten la mentira. O sea, creen que la gente se la va a creer así a ciegas. Si ahí está el papel. O sea, realmente uno no entiende cómo son tan mentirosos, sinvergüenzas realmente, de no tener ni el mínimo de decencia de poder ser transparentes y explicarle a la gente. Pero no, vean, lo que hicieron la semana pasada realmente no tiene justificación de quitar recursos a rubros que de por sí la gente en los territorios está diciendo, no me han trasladado el presupuesto escolar. En los hospitales no hay medicina. Ayer se echaron unos discursos en la plenaria mentirosos, hablando como que los hospitales aquí, a saber en qué país son, porque la gente que ha ido a los hospitales pasa denunciando en las redes sociales todo lo que ahí se vive, que no hay medicinas, que las citas están sumamente tardadas, que al contrario lo que hay es fuga de profesionales, ¿verdad? De especialistas, hay una persecución al gremio médico, a los trabajadores de la salud, suspensiones de trabajadores sin justificación, despidos injustificados, en fin, eso es lo que se vive en el sector salud, pero también le quitaron 7 millones la semana pasada para trasladarlos a Hacienda. Entonces, con todo esto que se menciona, porque al final siempre tiene una implicación obviamente con el dinero público, ¿verdad? En el caso de Bitcoin, de Google, habrá que ver, y yo no dudo que en el momento en el que el tiempo pues va avanzando nos vamos a ir dando cuenta de más cosas. Mencionaba lo de la constructora Salvador Sariti, yo creo que eso es importante recordarlo porque hace algunas semanas trasladaron en especie, ¿verdad? Muchas cosas de la DOM a esta constructora que tiene capital privado. No importa que la DOM sea accionista mayoritaria, pero ahí hay capital privado y no sabemos quiénes son. Y dijeron que no, que en algún momento se iba a conocer, pero no se sabe. Y lo que sí está entonces está ahí más que claro es que unos pocos se van a beneficiar, van a tener ganancias a costa de los recursos públicos, de esa maquinaria, de esas cosas que se les trasladó. Y eso no se puede permitir en un país con unas condiciones de vida de la gente como las que tenemos hoy por hoy. Es inadmisible que los recursos públicos, que el dinero de la gente, ellos lo administren desde un enfoque empresarial, como el ejemplo que ponía ese diputado cuando le preguntaban de otro tema, pero es que así están manejando la cosa, como que fuera su empresa, ¿verdad? Sin tener en cuenta que se trata de un país, de una población que debería estar siendo atendida y lo que menos tiene son programas, proyectos que vayan en beneficio de ellos y que les cambien las condiciones de vida, que le den al menos condiciones dignas. Y no es por falta de propuestas. Nosotros hemos presentado un gran montón de propuestas, hemos acompañado en algunas cosas que creemos que pueden ser de beneficio, pero son las mínimas cosas que ha pasado por la asamblea. Yo hacía el comparativo del porcentaje. Y repito esto porque ellos en su discurso de mentiras viven diciendo que nosotros nos oponemos, que no proponemos, y eso es falso. Ahí están en nuestras redes las propuestas que hacemos y cómo ellos son los incapaces de debatir y de discutir el por qué no es oportuno poder quitarle el IVA a la canasta básica, que es la que se me viene más rápido a la mente, pero ahí hay una lista de cosas que podrían estar ahorita siendo aprobadas o se hubiesen podido aprobar hace muchos meses atrás y que quizás hubieran frenado un poco la crisis económica que hoy golpea a las familias, por ejemplo. Pero no, ellos esos temas no son su prioridad porque obviamente no les tienen beneficio. Dios mío, tanto que se ha gastado en el mentado Bitcoin. Jorge Alberto, saludos Sarita y a la diputada Anabel Belloso. Excelente espacio para exponer las ilegalidades de este gobierno farsante y corrupto. Dice Georgina, ¿cuándo tendremos a nuestra diputada en la página de César Fuentes? Será un gusto. Bernabé Argueta, sigan desenmascarando a esos hipotíos de nuevas ideas
que ni cambiarse el pamper saben, dice Cueva de Ladrones. Anabel Belloso 2024, dice Tavo. El artículo 248 establece la forma en la que la Asamblea puede modificar la Constitución, pero además es claro en afirmar que no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que en el sistema y forma de gobierno al territorio de la República y a la alternabilidad del ejercicio de la presidencia de la República. Dice Mario Cruz, dice, los anajueces, ay, no sé cómo, del Tribunal Supremo Electoral, hasta prolongaron su jornada para inscribir a su tutor, quien los dejó vestidos y alborotados, que son bien ridículos también esos del tribunal. Ajá, saludo Florencia Palacio, buenas noches, me encanta, sabe mucho, por lo que admiro de ella su humildad y la honestidad, porque demuestra que el gran ser humano que es, dice. Dice, ¿cuál es el miedo del patas de pichiche? Dice, jaja. Dice Tavo, por la experiencia de dictaduras del pasado, exterminio de indígenas, se reformó la Constitución y se blindó para que no haya reelección. Guadalupe Amaya, bendiciones, FMLN. Sánchez Varela, no hay, dice, medicinas no hay. 3 meses sin poder reclamar medicamentos las personas. Fátima Valladares, Anabel Belloso, esperamos que siga como diputada para denunciar las anormalías de Nuevas Ideas. Dice, ajá, 100% de sangre roja y con el corazón a la izquierda. Fátima Valladares, diputada 2024. Así que aquí está, ya la quieren mucho, mucho aquí en mi perfil. Y bueno, gracias. Quiero comentarles a todos que el día de mañana voy a tener a una persona que hace poco salió un video de él. Él es un profesor que se le hizo viral un video en el cual él compró $1 de tomates porque aunque sea tomates le iban a poner para darle saborcito a un arroz que le llegó, que fue lo único que le llegó, ya no hay vaso de leche ni nada. Es un profesor bien valiente porque va a venir a hablarnos de la ley mordaza que tienen, va a venir a hablarnos de muchas cosas que para él, ejerciendo la docencia, es peligroso hablar. Él se va a exponer bastante, pero está dispuesto a hacerlo porque cree que es importante que la gente sepa la verdad. Y nos va a venir a explicar de cómo no dejan entrar a los medios a las escuelas. Así que todo eso el día de mañana a las 7 vamos a tener al profesor don José aquí con nosotros y nos va a estar explicando todas esas cosas. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Y Anabel, un mensaje que les quiera decir. Yo sé que han quedado muchos comentarios y han quedado muchos temas sobre la mesa. Vamos a necesitar una segunda parte de esto. La vamos a comprometer a que me invite, me acepte otra invitación. Y algunas palabras que les quiera decir a los que estuvieron viendo y los que lo van a ver en diferido, nuestros hermanos salvadoreños que lo van a ver despuesito. Claro, no, yo con gusto, ¿verdad? Yo les explicaba al inicio cómo valoro estos espacios porque definitivamente también cumplen un rol fundamental en este contexto, ¿verdad? Todos y todas vencemos esa burbuja mediática, le damos ahí un pinchoncito, ¿verdad? Para que se reviente, para que la gente conozca cuál es la situación real que vive nuestro país. Así que claro que encantada de poder estar nuevamente en otro momento en este espacio. Gracias a quienes se conectaron, gracias por todas esas palabras. Ustedes también juegan un rol fundamental. Las redes sociales son otra trinchera de lucha, ¿verdad? Y hay que darle ahí con todo también. No tengo duda que conocemos cuál es la ruta y cada uno desde nuestros espacios, pues obviamente buscamos aportar de mejor manera para que nuestro país recupere ese camino de proceso democrático que veníamos construyendo juntos y juntas, obviamente con grandes retos y desafíos todavía, pero que hoy por hoy van a ser todavía mayores por los graves retrocesos que ya vivimos. Y reafirmar mi compromiso, ¿verdad? Siempre desde la Asamblea Legislativa, obviamente en este periodo, proponiendo con ese espíritu de presentar alternativas de cara a los problemas, pero también de ser voz de denuncia, ¿verdad? Y de señalar todas aquellas cosas que van en contra de la gente, que representan violación a derechos, retrocesos y que obviamente no se pueden permitir.
y que aun cuando la correlación desde la institucionalidad sabemos que la tiene controlada el gobierno, el poder real, el poder de verdad, pues reside en el pueblo, ¿verdad? Lo tenemos todos y todas y hay que ejercerlo en cada momento desde los espacios en los que estamos. Así que ha sido un placer poder estar acá. Mi reconocimiento, Sarita, adelante. Ahí mencionaba en el caso de César, ya me ha llamado, solo que una vez que él me llamó en el programa, yo venía manejando, solo pude saludar rápidamente, de ahí no he logrado coincidir porque estaba en otras actividades, pero sin duda en algún momento también voy a estar ahí, participar con él. Así que gracias nuevamente por haber estado pendientes de esta transmisión. Un abrazo fraterno para todos y todas, tanto los que están aquí dentro de nuestras fronteras o quienes físicamente están afuera, pero que sabemos que su corazoncito pues palpita y late desde aquí adentro también. Así que un gusto, muy buenas noches para todos y todas. Chao.